Emociónate en W Deportes. El avance de la epidemia en nuestro país, afortunadamente en esta segunda ola que tuvimos en todo lo que fue otoño e invierno, va terminando. Vamos, va ya muy con buenos números en materia de la positividad del virus, de las personas que están enfermando y sobre todo lo que más nos preocupa de las personas que fallecen por esta enfermedad. Ya va disminuyendo mucho, ¿sí? Y con esto siempre va de la mano los indicadores del famoso semáforo de riesgo epidémico, este semáforo que nos dice no rojo, naranja, amarillo, verde, y que para cuestiones de el deporte profesional, ya sea el fútbol, el béisbol, el básquetbol, cualquiera de nuestros deportes profesionales, nos indica que a partir del semáforo amarillo pudieran retornar las personas con un aforo reducido y con medidas básicas de prevención, pudieran regresar las personas, la afición al estadio. No han hablado con nosotros particularmente. Miren, afortunadamente me parece que desde el año pasado con mi querido amigo Enrique Bonilla y ahora con nuestro querido amigo Mikel Arriola, hemos tenido un trabajo extraordinario. Desde el año pasado se establecieron las reglas de cómo regresar, de cuándo regresar, qué tanta afición a los estadios podía regresar. El semáforo en la Ciudad de México continúa en el color naranja, continúa siendo un riesgo alto, es un riesgo elevado de contagios en las personas. No es el máximo riesgo que teníamos en diciembre, pero sigue siendo alto. El, el, eh, el transitar de este tipo de epidemias en ciudades tan grandes como la Ciudad de México y su zona metropolitana es mucho más lento de cómo va bajando, mucho más lento por la densidad poblacional. Esto lo hemos explicado con una, digamos, un ejemplo muy claro y muy fácil de entender. Dos vehículos que van a la misma velocidad a 100 kilómetros por hora en una carretera. Uno es un Torton y otro es un Bocho. Cuando frenan los dos a la misma velocidad, el Bocho se detiene en 50 metros, el Torton se detiene en 200 metros. La Ciudad de México es el Torton. Entonces vamos para arriba, para arriba, para arriba en diciembre, enero, y para bajar es el Torton queriendo detenerse. En cambio, un pueblo pequeño pues es el Bocho. Sube, 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 y a la hora que frena, pues baja muy rápido, ¿no? Esto nos ha llevado a que la Ciudad de México tenga un tiempo muy prolongado en el rojo y en el naranja. Si en 2 semanas que regresa la gente de Cocoyoc, de Cuernavaca, de Acapulco, de Vallarta, de todos estos lados, inicia una nueva ola, empezando en las ciudades más pobladas como la Ciudad de México, pues lo más seguro es que el semáforo no cambie a amarillo y entonces no podamos regresar la afición a los estadios. Pero si nosotros tomamos en cuenta esto y tenemos unas vacaciones seguras y entonces el semáforo continúa bajando, entonces se pudiera dar el regreso de la afición a los estadios en nuestra Ciudad de México. De grandes aficiones que tenemos en nuestro país, tanto al fútbol americano como a la Fórmula 1, me parece que ambos eventos son ya en el periodo de otoño-invierno, la siguiente temporada, lo que antes conocíamos como la temporada de influenza, que ahora seguramente conoceremos como la temporada de coronavirus. Esperemos que no y que sea, ya tengamos todos la vacuna. Y bueno, esto que digo me parece que también es de lo más importante. Para octubre y noviembre ya estará una gran cantidad de la población de nuestro país vacunada, al menos con una primera dosis, pero una gran cantidad ya habremos tenido seguramente nuestro esquema completo. La vacunación nos protege contra el virus y lo más seguro es que nos proteja también
como transmisores del virus. O sea, las personas que vayamos a ser vacunadas no podremos ni enfermar, ni podremos enfermar a los demás. Entonces, me parece que para octubre, noviembre, que estarían estos dos grandes eventos planeados y que no ha cambiado en su planeación para este mismo año, podremos tener esos eventos con la mayor normalidad posible, sobre todo gracias a la estrategia de vacunación que estamos ejecutando en estos momentos, que ya tenemos una buena cantidad, alrededor del 38 o 40% de las personas adultas mayores de nuestro país ya tienen una primera dosis. Para octubre, noviembre vamos a estar prácticamente una gran cantidad, como decía, de personas ya vacunadas. Me parece que tienes toda la razón primero. La vacunación ha relajado a muchas personas que ni siquiera han recibido la vacuna. La verdad es que socialmente no lo entiendo, profesionalmente no lo entiendo. O sea, si a mí me vacunaran, o sea, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, nosotros mismos lo hemos dicho, si tienes tu esquema completo, después de 2 semanas, al menos después de 2 semanas de tener tu esquema completo, entonces ya estás considerada como una persona protegida, ¿no? Y entonces podrías reunirte con tus familiares, podrías salir con más tranquilidad, siempre guardando las medidas también básicas de prevención, como el lavado de manos, básicamente. Lo que no entiendo es a las personas que sin ser vacunadas han relajado por completo su estatus, han querido regresar a lo que antes teníamos como la normalidad, y esto pues es riesgoso, es peligroso. Afortunadamente, a pesar de ver aeropuertos y centrales de autobuses abarrotadas, afortunadamente por lo menos vemos a las personas usando cubreboca, pero lo que tenemos que pensar muy bien es que el cubrebocas no nos salva de todo. Entonces, sí necesitamos entender que seguimos en pandemia, seguimos en una emergencia sanitaria. Esto es muy importante, Mari Carmen. Muchas gracias por hacerlo notar. Seguimos en emergencia. La gente se sigue muriendo. ¿Se muere menos que en diciembre, que en enero? Sí, pero la gente se sigue muriendo. La gente se está enfermando menos que en enero, sí, pero nos seguimos enfermando. Seguimos en una emergencia. En la Ciudad de México seguimos en un semáforo anaranjado. Eso significa riesgo alto. No es ni siquiera medio y no es bajo como está en Campeche, por ejemplo. Es alto, no es el máximo tampoco. Entonces sí lo tenemos que entender bien, y me fascina que un grupo de comunicadores como ustedes, que además tienen también una gran afición, ¿no? Siempre los programas de deportes tienen mucho rating, mucho público, nos puedan ayudar a comunicar esto. Estamos en emergencia todavía. No relajen las medidas. Si relajan las medidas, no vamos a regresar a los estadios, eso es seguro. Más información en wdeportes.com y síguenos en Twitter, @deporteswradio.